Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos en la semana 2 y hoy nos toca realizar la práctica número 2 con el tema de razonamiento lógico y orden de información. No olvides revisar la teoría y descargar la práctica. El link lo vas a encontrar en la descripción de este video. Así que comencemos a realizar nuestra práctica. Problema número 1. Hace 2 días se cumplía que el anteayer del ayer de mañana era domingo. ¿Qué día de la semana será cuando a partir de hoy transcurran tantos días como los días que pasan desde el ayer, de anteayer hasta el día de hoy? Deberás tener en cuenta esta línea de tiempo para poder transformar algunas palabras. Empezamos a traducir. Aquí nos dice hace 2 días, eso significa menos 2. Se cumplía que el anteayer es menos 2. Del ayer significa menos 1. De mañana es más 1. Era significa igual domingo. Entonces igual a domingo. Ahora la pregunta. ¿Qué día de la semana será cuando a partir de hoy transcurran tantos días como, o sea, igual que, los días que pasan desde el ayer, de anteayer hasta el día de hoy? Es decir, al día de hoy, que aún no sabemos cuál es, debemos hacer que transcurran tantos días como los que ya pasaron. Hay que averiguar cuántos días ya pasaron. Como los días que pasan de ayer, que sería menos 1, de anteayer, que sería menos 2. Es decir, menos 3. Pasaron 3 días, entonces yo quiero que transcurra 3 días hacia adelante. Ponemos más 3 y tenemos que averiguar qué día cae. Entonces encontremos el hoy. El hoy lo vamos a encontrar en el primer enunciado. Vamos a simplificar primero menos 1 con más 1 se hace 0. Y aquí resolviendo tenemos menos 4. Menos 4 lo mandamos a sumar al otro lado como si fuera una ecuación y sería domingo más 4. Y aquí te queda el 0. Domingo más 4 días nos da jueves. ¿Y qué es jueves? Jueves sería el 0 y el 0 significa el hoy. Entonces ya tenemos el hoy, lo trasladamos aquí, el hoy es jueves y a ese jueves tenemos que hacerle que transcurran 3 días. Entonces jueves más 3 días nos da día domingo. Y esa es la solución, alternativa D. Problema número 2. Sabiendo que el pasado mañana del mañana de hace 5 días es sábado, ¿qué día será el mañana del inmediato ayer, del anterior al pasado mañana del día de hoy? Nuevamente tengamos en cuenta esta línea de tiempo para poder traducir algunas palabras. Entonces empezamos. Si el pasado mañana sería más 2, de mañana sería más 1, de hace 5 días es pasado menos 5, significa igual sábado. Ahora la pregunta. La pregunta está relacionada con el hoy, así que escribimos automáticamente el hoy y traducimos la pregunta. ¿Qué día será el mañana, que es más 1, del inmediato ayer, menos 1, del anterior, menos 1, al anterior, menos 1, al pasado mañana, que sería más 2, del día de hoy? El hoy ya lo hemos colocado, entonces necesitamos responder a esta pregunta y saber qué día es y aún no lo sabemos. El hoy lo vamos a encontrar en este primer enunciado, así que resolvamos. Dice más 2 más 1 sería más 3 menos 5 nos da menos 2. Menos 2 es igual a sábado. Y menos 2 pasa sumando, tendríamos sábado más 2 y aquí nos queda el 0. Sábado más 2 días nos da lunes. Y lunes sería el 0, es decir, el hoy. Una vez de que tenemos el hoy, lo trasladamos en la pregunta. Aquí estaba la pregunta, el hoy es lunes y tenemos que desarrollar esta parte de aquí y colocar ese valor aquí al costadito del lunes. Así que vamos a comenzar a simplificar. Más 1 menos 1 se hace 0. Menos 1 es menos 2 y menos 2 más 2 nos da 0. Eso significa que no debemos hacerle nada al lunes para poder responder la pregunta. Es decir, nuestra solución es lunes. Alternativa A. Problema número 3. Hace 3 días se cumplía que el anteayer del ayer de mañana es lunes. ¿Qué día de la semana será cuando a partir de hoy transcurran tantos días como los días que pasan desde el ayer, de anteayer hasta el día de hoy? Empecemos a traducir.
Hace 3 días significa menos 3. Se cumplía que el anteayer viene a ser menos 2, de ayer sería menos 1, de mañana sería más 1, significa igual, lunes. Ahora la pregunta está referida al hoy, así que colocamos el hoy y nos ha pedido qué día será cuando transcurran tantos días como, significa igual que. Yo quiero que transcurra tantos días como los que ya pasaron. ¿Cuántos días ya pasaron? Aquí dice desde el ayer menos 1, de anteayer que sería menos 2. Es decir, ha pasado 3 días hacia atrás. Y yo quiero que transcurra hacia adelante la misma cantidad de días, es decir, más 3. Debemos averiguar qué día es ese. Averiguamos el hoy en la primera ecuación, simplificamos menos 1 más 1 se hace 0 y menos 3 menos 2 es menos 5, lo mandamos a sumar al otro lado, lunes más 5 y aquí nos queda el 0. Lunes más 5 días nos da sábado y el 0 significa el hoy. Ya tenemos el hoy, lo trasladamos por aquí y hay que hacer que transcurran hacia adelante 3 días más. Sábado más 3 días nos da día martes y esa viene a ser la solución alternativa C. Problema número 4. Si el 23 de septiembre del 2025 será día martes, ¿qué día de la semana fue el 23 de septiembre de 1788? Encontremos nuestra incógnita entonces. El día martes tiene que retroceder muchos días para llegar a la misma fecha pero en otro año. Aquí tienes que recordar la teoría de años bisiestos y años comunes. Si todos fueran años comunes, la cantidad de años que transcurren hacia adelante o la cantidad de años que pasan hacia atrás es el mismo número que la cantidad de días que transcurre y la cantidad de días que pasan. Es decir, si aquí estábamos en el 2025 y yo quiero llegar 2 años después, es decir, en el 2027, ocurrido 2 años. Si transcurre 2 años, también el día avanza el mismo número, es decir, más 2. Y si yo quiero ir hacia atrás, ya tendría que ir en forma de resta. Eso si todos fueran años comunes. Entonces vamos a comenzar por allí. En este caso quiero retroceder, así que va a ser en resta. Y tenemos que averiguar cuántos años tengo que retroceder al 2025 para llegar a 1788. Y sería retroceder 237 años. Eso significa que aquí debo comenzar a retroceder 237 días. Esto si todos fueran años comunes, pero hay años bisiestos, así que tenemos que descontar un día más por cada año bisiesto que haya en el lapso de estos 2 años. Hagamos un listado. ¿Cuáles serían esos años bisiestos? Comenzamos por aquí. El año 1788 sí sería bisiesto, ya que es un múltiplo de 4. Recuerda que los años bisiestos son múltiplos de 4, son múltiplos de 400, pero no son solo múltiplos de 100. El año 1788 es un año bisiesto, pero como nos encontramos en el 23 de septiembre, es decir, febrero ya pasó, así que no se contaría como bisiesto porque no fue descontado ese día extra. Avanzamos para el siguiente bisiesto y sería 1792. El siguiente bisiesto sería 1796 y así va avanzando de 4 en 4 hasta que llegamos al último bisiesto cerca del año 2025 y sería el año 2024. Para poder contar rápidamente cuántos años hay aquí, aplicamos una pequeña fórmula. Restamos el último, que es 2024, menos el primero, 1792, lo dividimos entre la razón es de cuánto en cuánto está avanzando, de 4 en 4. Dividimos entre 4 y a ese resultado le sumamos 1. Hacemos los cálculos y obtenemos 59. Recuerda que hay una excepción: los años que son solo múltiplos de 100 no serían bisiestos, y en este listado hemos considerado al año 1800, que no sería bisiesto, y el año 1900, que tampoco es bisiesto, es decir, a ese 59 le quitamos 2. Y años bisiestos reales solo serían 57. Por lo tanto, tengo que retroceder aquí menos 57 días. Bien, eso sería todo. Es decir, al martes tendríamos que retrocederle toda esta cantidad de días. Si juntamos, sería menos 294 días.
Y para resolverlo más rápido debemos convertir al número en un múltiplo de 7. Si queda residuo, eso es lo único que tendríamos que retroceder, pero si la cantidad fuese múltiplo de 7, significa que no debemos hacerle nada al día martes. Por lo tanto, si nosotros hacemos una división y dividimos 294 entre 7, resulta ser que sí es un múltiplo de 7. Por lo tanto, martes menos un múltiplo de 7 vuelve a ser el mismo día, así que sigue cayendo martes. La solución está en la alternativa B. Problema número 5. Si anteayer Rocío tuvo 15 años y el próximo año cumplirá 18 años, entonces, ¿en qué fecha nació Rocío? Aquí ya tenemos el esquema de los meses del año, pero lo vamos a partir en 3. Todo esto de aquí va a pertenecer al año actual. El de adelante será el año próximo y el de atrás será el año pasado. Si revisamos el problema, pareciera que esta persona de 15 pasa a 18 años muy rápido y pareciera que fuera imposible, pero en realidad es muy posible. Si nuestro hoy fuera el 1 de enero, ponte que el 1 de enero sea nuestro hoy, entonces nuestro ayer sería el 31 de diciembre del año pasado. Nuestro anteayer sería el 30 del año pasado. Entonces nos indica el problema que anteayer tuvo 15 años. Entonces aquí tenía 15 años y para que al próximo año ya tenga 18 años, la única forma sería que su cumpleaños sea el 31 de diciembre. Como un día antes tenía 15 años, en su fecha de cumpleaños debe avanzar un año, es decir, cumplir 16 años. Entonces volvemos al año actual, se termina enero, pasan todos los demás meses y nos encontramos en diciembre. Nuevamente nos dirigimos al 31 de diciembre y sabemos que el 31 de diciembre es su cumpleaños. Si este fuera su cumpleaños, entonces aquí va a cumplir 17 años. Y nos vamos al próximo año, también en diciembre, el 31, y sabemos que aquí cumple años. Por lo tanto, como es su cumpleaños, debe cumplir 18 años. Y es así como se cumplen todos los datos del problema, que el día de anteayer tenga 15 años y que el próximo año tenga 18 años. Solamente va a ocurrir cuando su cumpleaños es un 31 de diciembre. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Problema número 6. La mamá de Ricardo es hermana de mi papá. ¿Qué representa para mí el abuelo materno del gemelo de Ricardo? Comenzaremos a dibujar a los personajes. Primero necesitamos a la mamá de Ricardo y por ende vamos a dibujar primero a Ricardo. Supongamos que esta personita sea Ricardo. Y necesitamos a su mamá. Su mamá estaría en la parte superior. Ella viene a ser la mamá de Ricardo. Ahora nos dice, la mamá de Ricardo es hermana de mi papá. Entonces aquí ponemos una relación de H, ella es hermana de mi papá, entonces este va a ser mi papá. Y como él es mi papá, entonces ¿dónde estoy yo? Yo debería estar más abajo. Muy bien, ya hemos dibujado a la hermana de mi papá y por ende también nos hemos dibujado a nosotros. La pregunta es, ¿qué representa para mí, es decir, esta personita, con el abuelo materno del gemelo de Ricardo? Muy bien, nos faltan dibujar más personajes. Entonces empezaremos a dibujar al gemelo de Ricardo. Como es su gemelo, se supone que son hermanos. Entonces le vamos a poner Ricardo 2. Y como son hermanos, se supone que han salido de la misma mamá. Y ahora vamos a dibujar al abuelo materno, es decir, el abuelo que les da su mamá. Como este es el gemelo, significa que el abuelo materno va a ser el papá de su mamá. Sería una personita aquí y este sería el abuelo materno. Entonces la pregunta decía, ¿qué representa para mí el abuelo materno? Si miramos los dibujos, ellos dos son hermanos y se sobreentiende que deben ser del mismo padre. Entonces, si este es mi papá y este es el papá de mi papá, este señor para mí sería mi abuelo. Alternativa D. Problema número 7. En un auto viajan un padre, una madre, un tío, una tía, un hermano, una hermana, un sobrino, una sobrina y 2 primos. ¿Cuántas personas como mínimo viajan en el auto?
comenzaremos a dibujar al hermano y la hermana. Entonces dibujamos un nombrecito y por acá relación H a su hermana. Muy bien, ya tenemos esos dos personajes. Ahora necesitamos un padre y una madre. Entonces los convertimos en padres. Él puede tener su hijito, digamos que por aquí. Y este también puede tener su hijito para que se convierta en madre. ¿Listo? Ya tenemos al padre y la madre. También necesitamos un tío y una tía. El tío ya se encuentra aquí, como ellos son dos hermanos. Entonces este sería el tío del hijo de su hermana. Y también tenemos la tía, del mismo modo. Ella sería la tía del hijo de su hermano. Ahora necesitamos un sobrino. El sobrino podría ser él, ¿el sobrino de quién? De la hermana de su papá. Y necesitamos una sobrina, así que este personaje lo vamos a convertir en mujer para que ella sea la sobrina del hermano de su mamá. Y por último, los dos primos. Ellos, cada uno de ellos entre sí son primos en plural. Así que ya tenemos completo todos los personajes. Hemos necesitado 4 personas como mínimo. Alternativa B. Problema número 8. ¿Qué relación de parentesco tiene conmigo Juan, quien es el hijo de la esposa del único vástago de mi madre? Bien, vamos a colocar aquí Juan, nos dice que es el hijo de la esposa del único vástago de mi madre, lo volvemos a copiar. Muy bien, entonces tenemos que averiguar qué relación tiene Juan conmigo. Entonces empezamos a desarrollar de atrás hacia adelante. Aquí nos dice el único vástago de mi madre. Eso significa el único hijo de mi madre. Y como es mi madre y soy hijo único, entonces estamos hablando de mí. O sea, soy yo. Ahora relacionamos a la esposa con yo. Entonces, ¿qué sería para mí la esposa de yo? Viene a ser entonces mi esposa. Simplemente le damos sentido a la oración. Y por último, ¿qué viene a ser para mí el hijo de mi esposa? Como es el hijo de mi esposa, también se supone que debe ser mi hijo. Y mi hijo era igual a Juan. Entonces, ¿qué podemos decir de Juan? Juan es mi hijo. Alternativa correcta, la A. Problema número 9. En una competencia de atletismo, Raúl llegó después que Saúl. Dorian llegó después de Raúl. Y Luis llegó antes que Efraín. Si Efraín llegó antes que Saúl, ¿quién llegó primero? Aquí tenemos que hacer un ordenamiento lineal, lo vamos a hacer de forma horizontal. En este sector vamos a ubicar la meta, es decir, ya el punto de llegada, y aquí el punto de inicio, que va a ser la partida. Entonces vamos a ir colocando sus iniciales dentro de esta recta. Nos dice Raúl llegó después de Saúl, entonces significa que Saúl llegó primero, o sea, estuvo un poco más antes y luego estaba Raúl. Luego nos dice Dorian llegó después de Raúl, entonces estuvo atrás de Raúl. Por aquí colocamos a Dorian. Y Luis llegó antes de Efraín. Como ni Luis ni Efraín están dentro de nuestro esquema, lo colocamos por fuera. Luis llegó antes, entonces Luis está como más cerca de la meta antes que Efraín. Efraín estará por aquí atrás. Ahora nos dice, si Efraín llegó antes que Saúl, aquí tenemos Efraín, llegó antes que Saúl, o sea, estuvo por acá, estuvo más adelante. Por aquí está Efraín. Y del mismo modo también jalamos a Luis, lo colocamos más adelante aún. Listo. Ese sería entonces el ordenamiento. La pregunta nos dice quién llegó primero y aquí según este orden, Luis llegó primero, Efraín llegó segundo, Saúl llegó tercero, Raúl llegó cuarto y Dorian llegó quinto. Entonces la respuesta sería Luis, alternativa B. Problema número 10. 6 amigas van a un restaurante y se sientan en una mesa circular que tiene 6 sillas y se ubican de la siguiente manera. Vamos a leer todos los puntos y además nos preguntan quién está sentado a la izquierda de Fabiola. Tenemos que buscar el punto que más nos conviene y podríamos comenzar por aquí. Daniela está junto a Norca a su derecha. Eso quiere decir que si a Norca la colocamos por aquí, entonces Daniela está junto a Norca a su derecha. La mano derecha de Norca sería para este lado. Entonces aquí estaría Daniela.
Muy bien, ahora iremos completando quién está al costado de Norca y cuando sepamos quién está allí completaremos según las restricciones de cada uno de los puntos. Para no equivocarnos haremos un listado de todas las amigas que están sentadas en la mesa, así que empezaremos por aquí a colocar a todos los personajes. Nos vamos a concentrar quién podría sentarse a la izquierda de Norca, es decir, en este punto de aquí. Así que vamos a leer los enunciados. El primer punto nos dice Pamela no está sentado al lado de Norca. Entonces vamos a eliminar de esta lista a Teresa. Luego, por aquí nos dice Norca no está al lado de Romina ni tampoco de Fabiola. Entonces eliminamos a Romina y Fabiola. Romina y Fabiola. Muy bien. Ahora también vamos a eliminar a las dos que ya están sentadas aquí porque obviamente no las vamos a volver a colocar. Entonces eliminamos a Norca, eliminamos a Daniela. Entonces, ¿qué significa? Solamente le queda una opción, le queda solamente Pamela. Entonces colocamos el nombre de Pamela a su costado ya que es la única opción que le queda. Muy bien, borramos y ahora nos vamos a concentrar en quién podría sentarse al costado de Pamela. Es decir, en este punto de aquí. Este primer punto nos dice que Teresa no está sentado al lado de Norca ni de Pamela. Aquí está la clave. Significa que Pamela no se encuentra al lado de Teresa. Eliminamos esa opción, una X. ¿Qué más? También busquemos por aquí. Nos dice Fabiola no está sentada al lado de Romina ni de Pamela. Entonces me interesa esta opción de aquí. Fabiola no quiere sentarse con Pamela. Eliminamos a Fabiola también. Listo. Y también tenemos que eliminar a los personajes que ya están sentados en la mesa. Es decir, a Pamela, a Norca y también a Daniela. Entonces, ¿cuál es la única opción que le queda para el costado de Pamela? Solamente le quedaría Romina. Entonces vamos a colocar aquí el nombre de Romina. Muy bien, de la misma manera ahora nos vamos a concentrar solamente en Romina para ver quién se puede sentar a su costado, es decir aquí. Buscamos los puntos que más nos interesan donde hable de Romina y aquí nos dice Fabiola no está sentado al lado de Romina. Entonces eliminamos la opción de Fabiola. Fabiola no puede estar al lado de Romina. Luego, Norca no está al lado de Romina. Entonces eliminamos también a Norca. Y listo, ya no tenemos más para Romina, entonces ahora eliminamos los personajes que ya están sentados. Por ejemplo, eliminamos a Romina, eliminamos a Pamela, eliminamos a Norca, que ya está eliminada, y Daniela. ¿Qué significa eso? Que la única que puede sentarse, ¿quién es? Sería Teresa. Entonces aquí anotamos el nombre de Teresa. Muy bien, ahora este asiento ya no es necesario hacer tanto análisis, simplemente completas la única persona que te falta. Bueno, aquí ya vemos que está sentada Teresa, está Norca, está sentada Pamela, Romina, Daniela. La única persona que te falta es Fabiola. Entonces aquí la completas simplemente. Y ahora vamos a responder a la pregunta. ¿Quién está sentado a la izquierda de Fabiola? Fabiola se encuentra aquí y su mano izquierda sería hacia abajo. ¿Quién está a su izquierda? Está Daniela. Entonces la alternativa correcta es la E. Problema número 11. Si Pedro es más alto que Manolo y Daniel es más bajo que Alonso y más alto que Luis, Alfonso más bajo que Manolo y Pedro es más bajo que Roberto, ¿quién es el más bajo? Hacemos un ordenamiento lineal, esta vez de forma vertical, donde en la parte superior colocaremos a los más altos y en la parte inferior a los más bajos. Comenzamos por aquí, nos dice que Pedro es más alto que Manolo, entonces significa que Pedro está más arriba y Manolo está en la parte de abajo. Luego, Daniel es más bajo que Alfonso. No tenemos todavía ni a Daniel ni a Alfonso, lo colocamos un poquito más alejado. Daniel es más bajo, entonces Daniel estaría aquí en la parte inferior y Alfonso lo colocamos arriba. Ahora sigue hablando de Daniel, mira, Daniel es más bajo que Alfonso y más alto que Luis. Entonces Daniel es más alto que Luis, Luis estaría un poco más abajo. También nos dice que Alfonso es más bajo que Manolo. Ya tenemos a Manolo por aquí, Alfonso por aquí, y si Alfonso tiene que estar por debajo, trasladamos a todo este grupo por debajo de Manolo. Y por último nos dice que Pedro es más bajo que Roberto. Tenemos aquí Pedro y es más bajo que Roberto, entonces Roberto debe estar más arriba. Y respondemos a la pregunta, ¿quién es el más bajo?
pues sería el que se encuentra en la parte más inferior, es decir, Luis. Alternativa D. Problema número 12. Ana, Beatriz, Sofía, María y Rosa tienen edades de 40, 42, 44, 46 y 48 respectivamente. Es decir, a Ana le corresponde 40 años, a Beatriz le corresponde 42, a Sofía 44, a María 46 y a Rosa 48. Son 5 sospechosas de haber introducido mercadería ilícita al país. Al ser capturadas e interrogadas por la policía, respondieron. Y aquí vamos a leer cuidadosamente y nos dice también si la única que no es culpable es la única que dice la verdad. Entonces, ¿cuál es la edad de la inocente? Entonces nos dice que hay solamente una que no es culpable, es decir, dentro de las 5 personas hay una que dice la verdad y las demás están mintiendo, es decir, dicen una falsedad. Y como son 5 en total, entonces un verdadero y 4 falsos. Y este es el esquema que debo encontrar en todo lo que afirman cada una de las sospechosas. En esta clase de problemas de verdades y mentiras tenemos que buscar la contradicción, así que si leemos cuidadosamente, Ana dice Beatriz participó, Beatriz dice la que tiene 44 años participó, Sofía dice la que tiene 42 miente, María, yo no participé, Rosa, yo no participé. Vemos claramente que entre Beatriz y Sofía estas dos personas afirman algo, por lo tanto aquí hay una contradicción. Una de ellas está mintiendo y una de ellas está diciendo la verdad. Cuando tú encuentras la contradicción siempre pasa eso. Vas a encontrar a alguien que dice la verdad y a alguien que está mintiendo. Entonces aquí ya tenemos el verdadero y tenemos el falso. Eso significa que el resto de personas sí o sí está mintiendo. Por lo tanto, las demás personas sería para Ana, sería para María y sería para Rosa. Analizamos esos casos seguros porque sabemos que ellas sí o sí están mintiendo. Entonces vamos a analizar aquí a Ana primero. Nos dice Beatriz participó, pero eso es una falsedad. Entonces, ¿cuál sería la verdad? La verdad sería Beatriz no participó. Muy bien, entonces aquí ya queda solucionado el problema porque ya hemos encontrado quién es la que no participó, es decir, quién es la inocente. La inocente sería Beatriz. Ahora nos falta determinar cuál es su edad. Pero como nos decían inicialmente que cada una de estas sospechosas tenían respectivamente la edad que mencionaban, significa que Beatriz le corresponde 42 años. Ya no hace falta analizar el resto de los enunciados, aquí ya tenemos nuestra respuesta y marcamos la alternativa B. Problema número 13. 5 amigos buscan trabajo pero deciden hacerlo en 5 distritos diferentes. Si se sabe que, es decir, no deben haber 2 amigos o más que vayan al mismo distrito. Eso no debe ocurrir. Eso es lo que nos menciona en la primera parte. Vamos a leer cuidadosamente los puntos y nos dice qué podemos afirmar. Muy bien, aquí lo vamos a hacer mediante un cuadro de doble entrada. Ya hemos anotado los nombres de las personas y también el distrito a donde van a ir a buscar trabajo. Leemos el primer punto, nos dice Eduardo irá a La Molina. Entonces aquí ya nos está diciendo que sí o sí va a ir a La Molina y vamos a descartar las demás opciones. Le colocamos X tanto fila como también en la columna. Pero Mario lo hará en su propio distrito. Aún no sabemos cuál es el distrito de Mario, así que todavía no podemos marcar, lo dejamos pendiente. Pasamos al segundo punto, nos dice las suegras de Carlos y Manolo viven en San Isidro, por lo cual deciden no ir a ese distrito. Muy bien, entonces Carlos y Manolo no quieren ir a San Isidro porque ahí se encuentran las suegras. Vamos a eliminar para Carlos y Manolo el distrito de San Isidro. Eliminamos aquí, ponemos una X y para Manolo también colocamos una X. Luego, Manolo vive en Pueblo Libre, pero eso no significa que va a ir a buscar trabajo en Pueblo Libre. Simplemente anotamos por acá, Manolo vive en Pueblo Libre. El otro punto nos dice Mario vive en Lince, así que anotamos por acá vive en Lince. Y es el único que ha decidido buscar trabajo en su mismo distrito. Y eso también ya nos mencionaban en la parte de arriba. Y como vive en Lince, debemos marcar para Mario la opción de Lince y anulamos fila y columna. Completamos las X para la fila y también para la columna.
Y recuerda que nos dice que él es el único que va a buscar trabajo en su mismo distrito. Y sabemos que Manolo vive en Pueblo Libre. Entonces significa que él no debe ir a Pueblo Libre. Solamente va a su distrito Mario. Entonces eliminamos para Manolo la opción de Pueblo Libre, que sería por esta zona de aquí. Y ya está. Ahora... Y por último, a Nancy le es indiferente el distrito donde trabaje. Entonces, viendo aquí que en San Isidro nadie quiere ir, solamente le tocaría ir a Nancy. Entonces le colocamos esta opción para Nancy y anulamos el resto de la fila. Muy bien, entonces para Carlos solamente le queda una opción, es decir, ir a Pueblo Libre, anulo las demás opciones. Y para Manolo le queda la opción de otro distrito. Ahora sí, vamos a analizar cada una de las alternativas. Manolo busca trabajo en Pueblo Libre y eso no es verdad porque va a buscar en otro distrito, así que esto sería falso. La B dice, no es cierto que Carlos buscará trabajo en Pueblo Libre. Carlos busca trabajo en Pueblo Libre y aquí nos dice que eso no es cierto. Y eso es mentira porque en realidad sí es cierto, sí busca trabajo en Pueblo Libre, así que sería falso. Nancy busca trabajo en Pueblo Libre. Y vemos que no es cierto, busca en San Isidro, así que sería falso. Nancy busca trabajo en Lince, eso no es verdad porque es en San Isidro. Y la E sería entonces la correcta, pero vamos a analizarla. Nancy busca trabajo en Miraflores, esa afirmación sería, según esto, sería falso, ¿cierto? Y acá nos dice, no es cierto que, y eso viene a ser una negación. Y negación de falso, ¿qué me da? Me da un verdadero. Entonces también lo podemos encontrar de esa manera. Alternativa E sería la correcta. Problema número 14. En un programa de televisión de 60 minutos se presentarán un trío, un cantante, un comediante y un bailarín. El cantante se presentó antes que el comediante e inmediatamente después que el bailarín. El trío iba a cerrar con broche de oro el programa, pero fue cambiado en último momento. A la mitad del programa hubo comerciales e inmediatamente después se presentó el bailarín. La actuación del trío duró 30 minutos. ¿En qué orden se presentaron el cantante, el trío, el comediante y el bailarín? Esta vez haremos un ordenamiento lineal pero en forma horizontal. Vamos a anotar aquí la duración del programa. Aquí va a ser los 0 minutos desde que inicia el programa y aquí la parte final del programa que serían ya los 60 minutos. Empezamos por aquí. El cantante se presentó antes que el comediante. Como no sabemos la ubicación, vamos a colocarlo, digamos, por aquí. El cantante se presentó antes que el comediante. Comediante, digamos, estaría por aquí, ya que el cantante se presentó antes. Pero también el cantante se presentó inmediatamente después del bailarín. Entonces significa que el bailarín está más adelante, ya que el cantante se presentó después. Luego nos dice que el trío iba a cerrar con broche de oro, es decir, iba a finalizar, o sea, íbamos a colocarlo al final, pero fue cambiado en último momento. Entonces de repente está en la primera parte o quizás está en medio de los demás artistas. A la mitad del programa hubo comerciales. La mitad del programa sería luego de haber pasado 30 minutos de haber iniciado el programa. Y después de los comerciales se presentó el bailarín. Significa que todo este grupo viene después de los 30 minutos. Y también nos mencionan que la actuación del trío duró 30 minutos. Entonces el único lugar donde encajaría el trío sería en los primeros 30 minutos. Y ya podemos responder a la pregunta, ¿en qué orden se presentaron? Entonces diríamos el trío se presentó primero, segundo bailarín, tercero cantante y cuarto el comediante. Y eso lo encontramos en la alternativa B. Problema número 15. 3 luchadores practican artes marciales en gimnasios diferentes. Uno practica judo, otro karate y otro kung fu. Además, uno de ellos es cinturón negro, otro es marrón y el otro es naranja. Sus nombres son Wen Li, Chi Lao y Shiro. Se sabe que Wen Li y Chi Lao practican antes karate, pero ahora ya no. El judoka es cinturón naranja, Shiro y el cinturón marrón no se conocen y Wen Li es amigo de los otros dos. Entonces, ¿es cierto que? Lo trabajamos mediante un cuadro de doble entrada. Aquí ya tenemos el nombre de los personajes, el deporte que practican y el cinturón que posee cada uno de ellos. Muy bien, empezamos por esta parte. Nos dice que Wen Li y Chi Lao practicaban antes karate, pero ahora ya no. Entonces eliminamos para Wen Li la opción de karate y también para Chi Lao. Eso significa que el único que practica karate sería Shiro. Entonces podemos colocarle aquí esa opción y eliminamos las otras opciones de deporte. Sigamos leyendo. Luego dice, el judoka es cinturón naranja.
pero no sabemos cuál es el nombre, así que lo vamos a relacionar con un símbolo. El judoka sería el que practica judo y esto lo relacionamos con el que tiene cinturón naranja. Le vamos a poner triángulo y triángulo. Eso quiere decir que si en algún momento Wen Li fuera el que practica judo, automáticamente relacionamos también con su cinturón y le colocaríamos la misma opción. Pero si fuera al revés, le ponemos una X, inmediatamente para el otro lado también le tendríamos que colocar X. Entonces mira, eso podemos observar aquí en Shiro. Shiro no es el que practica judo, por lo tanto tampoco sería el que tiene cinturón naranja. Eliminamos esa opción. Continuamos leyendo. Nos dice que Shiro y el de cinturón marrón no se conocen. Son dos personas diferentes. Significa que Shiro no es el de cinturón marrón. Eliminamos el cinturón marrón para Shiro. Entonces, ¿qué opción le queda? Le queda el cinturón negro. Anulamos el resto de la columna. Ahora, Wen Li es amigo de los otros dos. Si hacemos un pequeño esquema, significa que es amigo de Qilao y de Shiro. Como Wen Li es amigo de los dos, significa que sí lo conoce y aquí también sí lo conoce. Ahora, si lo relacionamos con la otra opción que nos decía que Shiro y el de cinturón marrón no se conocen, eso significa que Wen Li no podría ser el de cinturón marrón, ya que si le colocamos ese cinturón, Shiro y el de cinturón marrón, aquí nos dice que no se conocen, pero con la última afirmación Wen Li y Shiro sí se conocen, entonces significa que Wen Li no podría tener el cinturón marrón. Esa posibilidad no debe existir. Entonces, ¿a quién le colocamos el cinturón marrón? Tendría que ser Qilao. Esa sería la única opción, ya que estos se conocen, pero podría existir la posibilidad de que ellos dos no se conozcan, entonces encaja perfecto en ese lugar. Entonces el de cinturón marrón sería Qilao, anotamos esa opción y anulamos tanto la fila como la columna. Ahora solamente nos queda aquí en naranja una sola opción. Teníamos que relacionarlo con el otro símbolo de triangulito. Cinturón naranja va con judo. Aquí anotamos la opción y anulamos tanto fila como columna. Y para Qilao le queda la opción de Kung Fu. Y listo, ya está terminada nuestra tabla. Y ahora respondemos a la pregunta: ¿es cierto que? Leemos todas las alternativas de forma rápida. Si leemos la primera, Wen Li es judoka y cinturón negro. Wen Li es judoka, efectivamente. Es cinturón negro, no es cinturón naranja, por lo tanto toda la afirmación viene a ser falsa. La B nos dice que el que practica Kung Fu es cinturón negro. El que practica Kung Fu es Qilao y sabemos que su cinturón es marrón, así que sería falso. La C nos dice que Shiro es cinturón negro. Observamos Shiro es karate con cinturón negro. Sí, efectivamente, entonces esa sería la opción correcta porque es verdadera. Problema número 16. En una reunión de una empresa se encuentran el presidente, vicepresidente, secretario y un trabajador de la empresa, cuyos nombres no necesariamente en ese orden son Emilio, Ricardo, Samuel y Celso. Se sabe que... Luego vamos a leer los puntos y la pregunta es ¿quién es el presidente y quién es el trabajador? Nuevamente tenemos nuestro cuadro de doble entrada ya armado con los nombres de los personajes y el cargo que ocupa cada uno de ellos. Leamos el primer punto. Samuel y el trabajador son muy amigos, entonces son dos personas diferentes. Samuel no podría ser el trabajador, anulamos esa opción. Ricardo es primo del secretario, son dos personas diferentes, Ricardo no puede ser el secretario. Emilio y el vicepresidente no se llevan bien. Igualmente son dos personas diferentes, anulamos Emilio con vicepresidente. El presidente y el trabajador son amigos de Celso. Eso significa que Celso, ya que tenemos el nombre, no puede ser trabajador, no puede ser presidente porque son tres personas diferentes. Anulamos para Celso, presidente y también trabajador. El secretario se llama Emilio. Ya tenemos aquí la ocupación de Emilio, secretario. Y como tenemos esto, anulamos tanto la fila como la columna. Y ahora completamos ya por defecto la tabla. Para Celso solamente le quedaría la opción de vicepresidente y anulo el resto de las demás opciones en la columna. Ahora para Samuel le queda solamente la opción de presidente, anulo el resto de la columna. Y para Ricardo le queda solamente la opción de trabajador. Ahora respondamos a la pregunta: ¿quién es el presidente? El presidente sería Samuel. ¿Y quién es el trabajador? El trabajador sería Ricardo. Entonces la alternativa correcta es la A, Samuel y Ricardo. Problema número 17.
En una junta de socios se reunieron 6 personas. Los nombres de estas personas que se reunieron alrededor de una mesa circular eran Andrés, Luis, Guillermo, Carlos, Eduardo y Marcos. Las profesiones de estos eran médico, psicólogo, contador, sociólogo, economista y abogado. Y aquí tenemos las indicaciones y las pistas para poder llegar a la profesión y nombre de cada uno de ellos. Y la pregunta es, ¿quién tenía discrepancias con Carlos? Dentro de los puntos elegimos uno que nos va a servir de referencia para ubicar el resto de personas. Entonces yo creo que el primero nos conviene. Nos dice, el economista tenía discrepancias con Carlos, es decir, no se va a sentar al lado de Carlos, pero sí se sentó frente a Andrés. Vamos a comenzar por allí. Si colocamos al economista por aquí, al frente tendría que estar Andrés. Muy bien, ahora busquemos un punto donde se refiera a Andrés o si no al economista, y lo vamos a encontrar aquí en el último punto. Nos dice que el contador se sentó frente a Eduardo junto al médico y a la izquierda del economista. El contador se sentó a la izquierda del economista. La mano izquierda del economista estaría hacia arriba y allí tendría que estar el contador. Continuemos con el contador. El contador se sentó frente a Eduardo, entonces lo colocamos aquí a Eduardo. Seguimos hablando del contador, se sentó junto al médico. Como en un lado del contador ya está el economista, el otro lado junto tendría que ser aquí en la parte superior, aquí debería estar el médico. El segundo punto nos dice que el médico se sentó frente a Luis, entonces colocamos aquí al frente a Luis. Ahora, Luis se sentó entre el sociólogo y el economista. Ya vemos que Luis en la parte de abajo tiene al economista, entonces ¿dónde le queda el sociólogo? Ser en la parte de arriba. Entonces Eduardo sería el sociólogo. Bien, este punto nos dice Marcos se sentó a la derecha del contador. La derecha del contador sería hacia abajo. Allí tendría que estar Marcos. Entonces Marcos se sentó a la derecha del contador y Marcos, seguimos hablando de Marcos, al frente del abogado. Entonces al frente Andrés tendría que ser el abogado. Si regresamos al primer punto, nos decía que el economista tenía discrepancias con Carlos. Entonces Carlos no puede estar al costado del economista, significa que Carlos sería el médico. Ya tenemos casi todos los personajes completos. Dentro de los nombres, el único que nos faltaría sería Guillermo. Guillermo entonces sería el contador. Y del mismo modo, también solamente falta una profesión. Miramos aquí cuáles son las profesiones y la que nos falta es el psicólogo. Entonces sería Luis. Y listo, ya tenemos toda nuestra mesa completa. La pregunta nos dice, ¿quién tenía discrepancias con Carlos? Y aquí nos decía, el economista tenía discrepancias con Carlos. O sea, ¿quién es el economista? El economista sería Marcos, entonces la alternativa correcta sería la C. Problema número 18. 3 parejas de esposos asisten al matrimonio de un amigo. Ellos son Jorge, Alberto, Oswaldo y ellas son Rosa, Maribel y Lourdes. Una de ellas fue con vestido negro, otra azul y otra roja. La esposa de Jorge fue de negro. Oswaldo no bailó con Maribel en ningún momento. Rosa y la del vestido azul fueron al matrimonio de Lourdes. Alberto es primo de Lourdes. Jorge y el esposo de Lourdes siempre se reúnen con el hermano de Alberto. Entonces, ¿es cierto que? Nuevamente traspasamos todos los datos en un cuadro de doble entrada. Tenemos los nombres de los esposos, el nombre de las esposas y el vestido que lleva cada uno de ellas. Y aquí tenemos la línea principal divisora, que es la división entre las esposas y el color de los vestidos. Empezamos por aquí, nos dice la esposa de Jorge fue de negro, entonces vamos a poner para Jorge, su esposa fue de negro, anulamos las demás opciones de colores, tanto en la fila y también en la columna. Ahora nos dice, Oswaldo no bailó con Maribel en ningún momento. Si Oswaldo no bailó con Maribel, significa que Maribel no es su esposa. Anulamos esa opción, Oswaldo con Maribel, eso no puede ocurrir. Continuamos, Rosa y la de vestido azul fueron al matrimonio de Lourdes. Aquí son 3 mujeres diferentes. Ya tenemos a Rosa, tenemos a Lourdes. ¿Qué esposa nos falta? Nos falta Maribel. Eso significa que la de azul fue Maribel. Lo anotamos también en nuestra tabla. Entonces sabemos que Maribel fue con el vestido azul, pero no sabemos aún cuál es su esposo, así que vamos a colocarle un símbolo. Si le ponemos una bolita en Maribel, entonces va con vestido azul también con una bolita. Y recuerda que si había una X aquí,
en relación hacia el otro lado del mismo símbolo, también tendría que haber una X. Y aquí también vemos una X en la parte de abajo, lo relacionamos con la otra bolita en la misma recta, aquí también tendría que haber una X. Y mira, se va a completar la opción de el vestido azul le corresponde a la esposa de Alberto y anulamos tanto fila como columna, solo nos falta completar la fila. Bien, ahora como aquí ya tenemos la opción marcada, ¿dónde más tenemos que marcar? Aquí, ¿no? Aquí también sería la opción correcta y anulamos el resto de la fila. Ahora, si miramos por Oswaldo, ya tenemos que su esposa fue con el vestido rojo. Sigamos leyendo. Alberto es primo de Lourdes. Significa que Lourdes no puede ser su esposa de Alberto. Anulamos la opción de Lourdes. Bueno, ya está eliminada, así que continuemos leyendo. Aquí nos dice Jorge y el esposo de Lourdes siempre se reúnen con el hermano de Alberto. Tenemos a 3 personas diferentes, Jorge, Alberto, y el único que nos faltaría sería Oswaldo. Entonces ese viene a ser el esposo de Lourdes, Oswaldo. Lo anotamos también en nuestra tabla. Oswaldo va con Lourdes, eliminamos el resto de la columna y de la fila. Entonces significa que Jorge iría con Rosa. Leamos las alternativas para ver cuál es cierta. Rosa fue con Jorge y estuvo vestida de negro. A ver, Rosa sí fue con Jorge, estuvo de negro, sí, efectivamente, esta es verdadera. La esposa de Oswaldo fue de rojo. Oswaldo es Lourdes y va con vestido rojo, sí, correcto. Maribel y Alberto son esposos. Maribel va con Alberto, sí, efectivamente son esposos, verdadero. Lourdes fue de negro. Lourdes sabemos que va con Oswaldo y va de rojo, no es correcto, sería falso. Entonces sería la alternativa E, ya que nos dice que más de una es cierta. Problema número 19. 120 políticos participan en una conferencia y de pronto uno de ellos se pone de pie y grita en voz alta: todos ustedes son unos mentirosos. Acto seguido, el que está a su derecha también se para y grita exactamente lo mismo, y luego lo hace el otro y así sucesivamente, hasta que los 120 terminan acusándose mutuamente. Si sabemos que todos los políticos o bien dicen la verdad o bien siempre mienten, ¿cuántos de estos políticos dicen la verdad? Para que se cumpla esta situación, bastaría que solamente uno diga la verdad, pero vamos a demostrarlo. Si la primera persona se levanta y dice todos ustedes son unos mentirosos, y fuera verdad, entonces estaría correcto, ya que los 119 políticos restantes estarían mintiendo y esta afirmación lo corroboraría, porque nos dice todos ustedes son unos mentirosos y es verdad, los 119 políticos restantes son mentirosos. Ahora, ¿qué pasaría si la segunda persona se levanta y dice lo mismo? Eso sería falso, ya que dentro del grupo a los cuales él dice todos ustedes son unos mentirosos, estaría el que se levantó primero y dijo la verdad, y el resto de políticos sí estaría mintiendo, sería falso, falso, falso el resto de políticos. Entonces por eso estaría mintiendo, porque no cumple. Todos ustedes son unos mentirosos, no es cierto, hay uno que dice la verdad. Y lo mismo pasaría si hacemos que se levante una tercera persona y que diga lo mismo. Todos ustedes son unos mentirosos, también sería falso, ya que dentro de ese grupo al cual él dice todos ustedes son unos mentirosos, en ese grupo está la primera persona que se levantó y dijo la verdad y el resto de políticos sí está mintiendo. Y lo mismo pasaría con el resto de políticos que se levantan después de este, hasta que lleguemos al político 120 que se para y dice lo mismo, también estaría mintiendo. Entonces, de todo el grupo, solamente hay uno que dice la verdad y el resto está mintiendo. La alternativa A sería la correcta. Problema número 20. En la figura, reemplazar las letras con los dígitos del 1 al 8, de tal manera que en ningún caso un dígito cualquiera sea vecino de su consecutivo. ¿Cuál es la suma de B más C? Es decir, los números que están en la parte del medio. Hagamos un listado de los números que podemos colocar, del 1 al 8. Recuerda que no pueden haber dos casillas que sean dos números consecutivos. Eso quiere decir que si colocamos nosotros el número 2 por aquí, el número 3 no podría estar en sus casillas vecinas, es decir, en ninguno de estos sitios. Tampoco podríamos colocar al 1, ya que 1 y 2 son consecutivos, así como 2 y 3 también son consecutivos. Entonces, para que no haya consecutivos, tendríamos que colocar lo más junto posible a los números más alejados. Es decir, por ejemplo, al 1 con el 8 los podríamos colocar por aquí, el 1 con el 8, o si no al revés.
Ahora con otros extremos, el 2 y el 7, que son los más alejados. Colocaríamos el 7 por aquí y el 2 por aquí. Luego continuamos con el 3 y con el 6. Recuerda que el 3 tiene que estar lo más alejado del 2, entonces nos conviene colocarlo aquí. Y el número 6 lo más alejado del 7, es decir, nos conviene colocarlo por aquí. Y por último, el 4 y el 5. El 4 no puede estar aquí porque 3 y 4 son consecutivos, entonces lo podemos colocar aquí. Y el número 5 lo colocamos por aquí y no tiene a ningún consecutivo a su costado. Y listo, esta sería una forma de ordenarlo. Y la otra opción sería si volteamos el 8 con el 1 al revés, ya la posición de los términos también se voltean, pero los números centrales siempre van a ser el 1 y el 8 y nos están pidiendo la suma de los casilleros centrales. 1 más 8 nos da 9, entonces la alternativa correcta es la A. Problema número 21, hallar X. Este podría representar un cuadro mágico o también una secuencia de números a las cuales tengamos que hacer una operación. Y eso efectivamente hay que hacer operaciones para llegar a la siguiente casilla. Hay una relación. Por ejemplo, si yo quiero llegar de 15 a 30, bastaría multiplicarlo por 2. Si quiero llegar de 30 a 90, lo multiplicamos por 3. Ahora en la parte de abajo, de 20 para llegar a 80, lo multiplico por 4. De 80 para 400, multiplicamos por 5. En la tercera fila, de 25 a 150, multiplicamos por 6. Entonces, si seguimos la secuencia, nos queda por 7. Y 150 por 7 nos da 1050. Entonces aquí la alternativa correcta es la D. Problema número 22. ¿Cuántos palitos de fósforo como mínimo debes quitar para que solo queden 2 cuadrados? Te dice 2 cuadrados, pero no necesariamente del mismo tamaño. Podrían ser uno pequeño, uno grande, o podrían ser del mismo tamaño. Depende de qué nos conviene para que quitemos el mínimo número de palitos. Y quitando solamente 2, tenemos 2 cuadrados. Si quitamos este y este de aquí, nos quedaría la figura así. Entonces aquí tenemos un cuadrado pequeño y también tenemos el cuadrado grande y ya serían 2 cuadrados. Entonces la opción correcta es quitar 2 palitos, alternativa B. Problema número 23. 3 dados comunes que se muestran, las caras en contacto tienen el mismo puntaje. Calcule la mayor suma de puntajes de las caras de A, B y C. Entonces nos piden A más B más C. Además nos dice que las caras que están en contacto tienen el mismo puntaje. Debemos recordar que en todo dado común, las caras opuestas siempre nos van a sumar 7. Vamos a determinar cuál es el máximo valor que puede tomar C. Empecemos por allí. Entonces el dado más cercano que tenemos sería este dado, así que vamos a completar los puntos. Si en este lado tengo 5, al otro lado tendría que tener 2. ¿Por qué 2? Porque 5 más 2 me suma 7. Y recuerden, caras opuestas siempre suman 7. Ahora, en el dado superior tenemos 1 en la parte superior. Eso significa que en la cara inferior debe estar el número 6, porque 6 más 1 nos da 7. Además sabemos que las caras en contacto tienen el mismo puntaje, entonces estaría un 6 y otro 6. O sea, son 2 6 que están en contacto. Y si el 6 está arriba, significa que el número 1 se encuentra en la parte de abajo. Entonces, para este dado, ¿qué números nos faltan? Ya tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 6 por arriba, tenemos el 5. Los únicos números que nos faltan son el 3 y el 4. Entonces, ¿qué números me conviene? En esta cara me conviene que esté el número 3 y aquí el número 4. ¿Y por qué aquí el número 3? Porque también pudo haber sido al revés. Me conviene que esté el 3 aquí, ya que sabemos que las caras comparten el mismo puntaje. Si acá es 3, entonces hacia el otro lado, para que la suma de puntos me dé 7, aquí tendría que ser el número 4. En cambio, si yo le hubiera colocado el 4 aquí, entonces hacia el otro lado hubiera sido el 3 y ese no me conviene. Recuerda que estamos buscando números más altos para que también la suma sea la más alta posible. Bien, entonces ya tenemos el valor de C, que sería 4. Ahora vamos a buscar el valor de B. Bien, ya tenemos el 3 por un lado, el 4, tenemos el 2 por arriba y aquí tendríamos que tener el 5 para que 2 más 5 sume 7. Entonces, ¿cuáles son los únicos números que me faltan? Para este dado me falta el 1 y me falta el 6. Entonces, ¿qué me conviene que sea la B? Que sea el número 6, porque estoy buscando valores máximos. Entonces, colocamos por aquí.
y vamos sumando. Solamente nos falta conseguir el valor de A. El valor de A se encuentra aquí. Entonces vamos a ver qué números nos faltan. Ya tenemos el 1, ya tenemos el 6 en la parte de abajo y nos falta solamente los números laterales. Entonces vamos a ver qué opciones tenemos para el A. Los números que me faltan son el 2, el 3, el 4 y el 5. El 1 y el 6 ya están. Entonces dentro de las opciones que puede tomar A, ¿cuál elijo? Tengo que elegir al 5. ¿Por qué? Porque es el máximo valor que puedo encontrar. Entonces para A le corresponde 5. Listo, ahora sumamos A más B más C y esto nos da 15. Entonces, alternativa correcta, la C. Problema número 24. ¿Cuántos cerillos se deben mover como mínimo para formar un cubo? La palabra cubo puede referirse a una figura geométrica, a este sólido geométrico que viene a ser el cubo, que es el que más conocemos, pero también puede referirse a un cubo perfecto, que también se considera cubo, y un cubo perfecto es aquel que tiene raíz cúbica. ¿Y cuáles son estos números? Podría ser el 1, podría ser el 8, el 27, el 64, el 125, entre otros. El que nos conviene formar aquí sería pues el número 8. Entonces tendríamos que mover este palito aquí y este otro palito por aquí. Y nos va a quedar de esta manera. Y ya tenemos nuestro cubo perfecto, que viene a ser el 8, con tan solo 2 movimientos, alternativa B. Las figuras M y N están formadas por las fichas circulares idénticas. ¿Cuántas fichas como mínimo de la figura M se debe cambiar de lugar para obtener la figura N? Entonces es la figura M la que tenemos que modificar. También la tenemos por aquí. Vamos a hacer algunos trazos para que más o menos se acomode para la otra dirección. Bien, esta sería la ubicación a la que tenemos que llegar. Por lo tanto, las bolitas que están aquí afuera debemos colocarlas al interior del triángulo para que quede como la figura N. Podríamos colocar esta bolita, le vamos a poner 1, la podríamos colocar por aquí, nuevamente el 1. Esta bolita de aquí la vamos a llamar 2 y la podemos colocar a su costadito. La bolita número 2. Esta bolita de aquí la podemos encajar por aquí. Una bolita 4 la podemos encajar por aquí. A este le vamos a llamar 5 y vamos a tratar de colocarla por aquí. Vamos a colocarle 6 a esta bolita y la llevamos a esta zona de aquí. Y nos falta la punta, este sería pues el 7. La colocamos por aquí y ya sería la séptima. Y eliminamos el resto de bolitas que están en la parte de afuera. Y es así como la figura M queda transformada igual que la figura N. Y hemos tenido que cambiar de lugar unas 7 bolitas. Así que la alternativa correcta es la C. Muy bien, hemos llegado a la última parte del video. Espero que te haya servido mucho lo que hemos trabajado el día de hoy. No olvides seguir practicando en casa para que te perfecciones. Y nosotros ya nos encontramos la próxima semana con la práctica número 3. Hasta luego, chicos.